Sofía regresó a casa antes de lo que había planeado, porque el informe contable, que le habían prometido enviar solo por la tarde, llegó inesperadamente al mediodía y decidió no quedarse en la oficina vacía, sino terminar todo en casa, en un ambiente tranquilo. La llave giró en la cerradura casi sin sonido, y ella entró en el recibidor, quitándose los zapatos y pensando en que sería buena idea prepararse una infusión de hierbas y acomodarse con el portátil en el sofá del salón. La casa la recibió con un silencio que le resultó demasiado denso, demasiado alerta, aunque Sofía no podía explicar por qué tenía esa sensación. Ricardo debía estar en una reunión con proveedores hasta las 6 de la tarde, lo había mencionado durante el desayuno, besándola distraídamente en la mejilla mientras deslizaba algo en su teléfono sin siquiera mirarla. Avanzó por el pasillo con el bolso en una mano y una bolsa con compras en la otra, y de repente escuchó una voz. Una voz masculina que provenía del despacho de Ricardo, ubicado al final del pasillo. Sofía se detuvo, escuchando, y su corazón empezó a latir más rápido porque la voz era apagada, casi un susurro, del tipo que se usa cuando no quieres que nadie te oiga. Dejó la bolsa en el suelo, procurando no hacer ruido, y avanzó lentamente por el pasillo, sintiendo como sus palmas se humedecían de una inquietud repentina. Era la voz de Ricardo, la reconoció al instante, pero había algo extraño en ella, una prisa nerviosa que Sofía nunca le había escuchado antes. No, escúchame, decía Ricardo, y en su voz se oía una súplica casi desesperada, mezclada con una excitación enfermiza. Te dije que todo saldrá bien. Solo hay que esperar un poco. Sofía se detuvo a 2 metros de la puerta del despacho, que estaba entreabierta, y apoyó la espalda contra la pared, sintiendo un escalofrío recorrerle la columna. Sabía que no debía escuchar, que estaba mal, pero algo en el tono de su esposo la hizo permanecer quieta y seguir oyendo, conteniendo la respiración. Cariño, por favor, no te pongas así, continuó Ricardo, y ahora su voz se volvió más suave, casi tierna, como hacía meses, quizá más de un año, que no hablaba con Sofía. Lo tengo todo pensado. Todo será exactamente como queríamos. Muy pronto. Algo se contrajo en el vientre de Sofía, doloroso y agudo, y sintió como un entumecimiento extraño se extendía por su cuerpo, ese que llega cuando comprendes algo terrible pero aún no quieres creerlo. Cerró los ojos, intentando calmar la respiración, pero su corazón golpeaba tan fuerte que pensó que Ricardo podría oírlo incluso a través de la pared. Sé que estás nerviosa, decía Ricardo, y en su voz surgieron notas metálicas, una determinación dura. Pero te lo prometí. Haré todo lo necesario. Ya empecé. Sofía abrió los ojos e hizo otro paso hacia la puerta, sintiendo cómo le temblaban las piernas, casi sin obedecerle. Necesitaba oír más, necesitaba entender de qué hablaba, aunque dentro de ella ya crecía una sensación nauseabunda de algo irreparable. Mira, Ricardo bajó aún más la voz, y ahora sonaba casi siniestro, como si estuviera compartiendo un secreto horrible. Te lo dije. Le corté los frenos de su coche. El mundo se inclinó a su alrededor, y Sofía apoyó una mano en la pared para no caer. Un zumbido le llenó los oídos, y por un instante dejó de oír cualquier cosa excepto el estruendo de su propio corazón. Los frenos. De su coche. Él había cortado los frenos. Cuando ella ya no esté, continuó Ricardo, ahora con un tono tranquilo, casi profesional, como si hablara de un negocio y no de eso, te mudarás conmigo. Liberaré las habitaciones de arriba, podrás arreglarlas como quieras. Empezaremos desde cero. Sofía se tapó la boca con la mano, conteniendo un grito silencioso que pugnaba por salir. Las lágrimas brotaron, calientes, quemándole los ojos y desdibujando todo en una mancha borrosa. Retrocedió de la puerta, tropezando y apenas manteniendo el equilibrio, mientras pensamientos desordenados y terroríficos le cruzaban la mente. Él quiere matarme, lo planeó, hay otra mujer, a quien promete nuestra casa, nuestra vida. Llegó como pudo hasta el baño, sin emitir ni un sonido, y se encerró dentro, dejándose caer contra la puerta hasta quedar sentada en el suelo. Las manos le temblaban tanto que dejó caer el teléfono varias veces antes de poder desbloquearlo. Su mente estaba vacía, hueca, con un zumbido aterrador, y una sola idea logró abrirse paso: tenía que llamar a alguien, tenía que contar lo que había oído. Isabel. Su suegra. Siempre tan estricta y autoritaria, pero sólida, inquebrantable, como una roca. Sofía encontró su número con dedos temblorosos y pulsó llamar,
pegando el teléfono a la oreja mientras los tonos de llamada se alargaban interminablemente. ¿Sofía? La voz de Isabel era firme y precisa, como siempre, sin emociones de sobra. ¿Ha pasado algo? Sofía abrió la boca, pero solo salió un sollozo. Se tapó la boca, tratando de controlarse, de obligarse a hablar. Las palabras se atascaban, afiladas y dolorosas, y le parecía que si las pronunciaba en voz alta, se volverían reales del todo, y ya no podría fingir que no había ocurrido. Sofía, respira, ordenó Isabel, su voz más dura. Respira y habla. ¿Qué ha pasado? Él. Él quiere matarme, logró decir Sofía, en un susurro roto y tembloroso. Isabel, lo escuché. Lo escuché hablando por teléfono. Dijo que cortó los frenos de mi coche. Hubo silencio, largo y pesado. Sofía solo oía su respiración entrecortada y un zumbido lejano en los oídos. Esperó que su suegra dijera que estaba equivocada, que seguramente había malinterpretado algo, que debía calmarse y hablar con Ricardo, pero Isabel guardaba silencio, y ese silencio era peor que cualquier palabra. ¿Estás segura de lo que oíste? Preguntó Isabel por fin, sin sorpresa en su voz, solo una concentración tensa, como si pensara en algo importante. Sí, susurró Sofía, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Hablaba con alguien. Con una mujer, creo. Le dijo que cuando yo no estuviera, ella se mudaría con él. Que empezarían de cero. Otro silencio. Luego Isabel suspiró hondo, y Sofía oyó un clic, como si su suegra cerrara una puerta o una ventana. Sofía, escúchame bien, dijo Isabel, y en su voz surgió una determinación extraña, casi amenazante. ¿Estás en casa? Sí, en el baño, respondió Sofía, sosteniendo el teléfono con tanta fuerza que los dedos se le pusieron blancos. Él no sabe que estoy aquí. Volví antes. Bien, Isabel hablaba rápido, cortante, como si ya tuviera un plan en mente. Sal del baño como si nada. Compórtate normal. Dile que no te encuentras bien, que te duele la cabeza, y vete. Ven a mi casa. Ahora mismo. Pero. Empezó Sofía, con un hilo de voz. ¿Llamo a la policía? No, la interrumpió Isabel bruscamente. No llames a nadie. Aún no. Primero ven conmigo. No le digas nada a Ricardo. Nada. ¿Entendido? Sofía asintió, aunque Isabel no podía verla, y murmuró, entendido. Sofía, la voz de Isabel se suavizó, casi cariñosa, y por primera vez sonó cálida. Sé que tienes miedo. Pero debes mantenerte firme. Ven conmigo, y haremos lo que nunca imaginaste. Lo arreglaremos. Te lo prometo. Sofía tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta, y se levantó despacio, apoyándose en el lavabo. El reflejo en el espejo le era ajeno, rostro pálido, ojos hinchados y rojos, cabello revuelto, labios temblorosos. Se echó agua fría en la cara, intentando recomponerse, y respiró hondo. Tenía que salir. Fingir que todo estaba bien. Irse antes de que Ricardo descubriera que ella lo sabía. Ella abrió la puerta del baño y salió lentamente al pasillo, intentando caminar con seguridad aunque las piernas le temblaban. Del despacho no llegaba ningún sonido, y Sofía comprendió que la conversación había terminado. Pasó al salón, tomó su bolso y las llaves, y en ese momento la puerta del despacho se abrió. Ricardo salió al pasillo y la vio. En su rostro había una expresión habitual, una ligera distracción y cansancio, pero cuando sus miradas se cruzaron, Sofía vio un destello en sus ojos, una especie de alerta que él intentó ocultar de inmediato tras una sonrisa. ¿Sofía? Dio un paso hacia ella, frunciendo el ceño. ¿Ya estás en casa? Pensé que volverías más tarde. Me duele la cabeza, dijo Sofía, y su voz sonó sorprendentemente firme, aunque por dentro todo se le encogía de miedo. Decidí irme antes. Quiero recostarme un rato. Él asintió, pero siguió mirándola con atención, como estudiándola, y Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quieres que te prepare un té? Preguntó él, con un tono de preocupación que ahora le parecía falso, teatral. No, gracias, negó ella con un leve movimiento de cabeza y se dirigió hacia la puerta. Iré a casa de tu madre. Le prometí ayudarla con unos documentos. No se volvió a mirarlo, pero podía sentir su mirada clavada en su espalda,
pesada y penetrante, y cuando la puerta se cerró a sus espaldas, Sofía casi echó a correr hacia el coche, temblando de pies a cabeza mientras apretaba las llaves entre los dedos. Solo cuando encendió el motor y salió del patio, se permitió romper en llanto. Sofía aparcó frente a la casa de Isabel y pasó varios minutos simplemente sentada en el coche, aferrada al volante e intentando controlar su respiración. Su reflejo en el espejo era el de una desconocida, ojos rojos e hinchados, labios mordidos. La puerta se abrió apenas Sofía llegó al porche. Isabel estaba en el umbral, vestida con un estricto traje azul marino, y solo por la tensión en sus labios podía adivinarse que estaba preocupada. «Entra rápido», dijo la suegra, cerrando la puerta con todos los cerrojos, algo nada habitual en ella. En el salón, Isabel fue directamente al mueble bar y sacó una garrafa de whisky. Sofía la observó sorprendida, su suegra nunca bebía durante el día, solo café. «¿Necesitas tomar algo?», Isabel le tendió un vaso y se sentó frente a ella. «Cuéntame. ¿Qué fue exactamente lo que escuchaste?». Sofía dio un sorbo, tosió por el ardor en la garganta y empezó a hablar, relatando de forma entrecortada la conversación de Ricardo. Los frenos, la promesa a la amante, su futuro juntos. Cada palabra le costaba esfuerzo, la voz se le quebraba, las lágrimas la ahogaban. Isabel escuchaba en silencio, sin mostrar sorpresa. Solo una severa concentración. Hablaba con una mujer, terminó Sofía, secándose las lágrimas. Le prometía nuestra vida. Isabel, mi marido quería matarme. Isabel bebió un sorbo y miró hacia la ventana. Sabía que tenía a alguien, dijo en voz baja. Los vi juntos hace un año. Cerca de un hotel en el centro. Sofía sintió que una nueva punzada de dolor la atravesaba. ¿Por qué no me lo dijo? Porque pensé que se le pasaría. Isabel cerró los ojos un instante. Creí que si tú lo descubrías, te irías de él, y entonces él la elegiría definitivamente. Me equivoqué. ¿Quién es? Carolina. La secretaria de la empresa. La voz de Isabel adquirió un matiz de desprecio. 28 años, bonita, ambiciosa. De esas que lo hacen todo por dinero. Sofía recordó a la alta morena que había visto varias veces en la oficina. Siempre sonriente, siempre amable. La imagen le provocó náuseas. O sea que estuvo cerca todo este tiempo, y yo sin saberlo, susurró Sofía. Sofía, escúchame. Isabel se inclinó hacia adelante, y en sus ojos apareció algo duro. Callé sobre la infidelidad porque pensé que sería pasajera. Pero lo que escuchaste hoy es diferente. Ricardo tiene enormes deudas. ¿Deudas? ¿Cómo? $800,000, dijo Isabel con brusquedad. Casinos, proyectos fallidos. Lo supe hace un mes, cuando sus acreedores vinieron a verme. Le di la oportunidad de resolverlo, pero le advertí, si no lo hacía, transferiría la empresa a mi hijo menor y cambiaría mi testamento. Sofía la escuchaba sintiendo que el mundo perdía estabilidad bajo sus pies. No sabía nada. Ricardo siempre evitaba hablar de dinero. Y ahora entiendo cómo planeaba solucionarlo, continuó Isabel, mirándola a los ojos. Tienes un seguro de vida por $2 millones. La póliza que firmamos cuando ustedes se casaron. En caso de tu muerte, él recibe el dinero. Sofía se cubrió la cara con las manos. Todo estaba calculado. No era solo una amante, no era solo una nueva vida. Eran los 2 millones que pagarían sus deudas y le abrirían el camino. ¿Cómo pudo? Logró decir entre lágrimas. Isabel puso una mano en su hombro, un gesto inusualmente tierno para ella. Puedes ir a la policía, dijo en voz baja pero firme. Pero no tienes pruebas. Solo tu palabra contra la suya. Él dirá que lo inventas, que estás nerviosa. Pero los frenos pueden revisarse. Y él dirá que no sabe quién lo hizo. Que pudo ser cualquiera. Seguro ya tiene un coartada, Isabel negó con la cabeza. La policía no te creerá solo por lo que cuentas. Sofía sintió cómo la desesperación la envolvía. ¿Entonces qué hago? ¿Esperar a que lo intente de nuevo? Isabel guardó silencio un momento, analizándola. Tengo una propuesta. Suena descabellada, pero escúchame. Vamos a fingir tu muerte. Sofía la miró sin comprender, incapaz de creerlo. ¿Está bromeando? Eso es. Es la única manera, la interrumpió Isabel.
Si todos creen que estás muerta, Ricardo pensará que su plan funcionó. Se relajará, traerá a Carolina a la casa. Y veremos qué planean después. ¿Pero para qué? Si yo muero, él recibirá el dinero y, no. La aseguradora puede retrasar el pago meses mientras hace una investigación. Es lo habitual, Isabel hablaba con total seguridad. Durante ese tiempo descubriremos la verdad. Sofía se puso de pie y empezó a caminar por la habitación, abrazándose a sí misma. No lo entiendo. ¿Por qué arriesgarse así? Isabel guardó silencio, y una expresión dolorosa cruzó su rostro. Porque es mi hijo. Y debo saber de qué es capaz, dijo, levantándose y sacando del cajón de la mesa una carpeta fina. Y además, esto. Sofía abrió la carpeta. Dentro había listados de llamadas telefónicas, fotografías borrosas. Carolina llama a alguien más. Regularmente. Casi todos los días, explicó Isabel, señalando las líneas resaltadas. Le pedí a una persona que la siguiera. Interceptó una conversación. Le tendió una hoja con el texto. Sofía leyó, y su rostro se fue volviendo cada vez más pálido. Ricardo hará lo suyo. Luego le toca a la vieja. Ella no sospecha nada. El dinero lo vale. Sofía levantó la mirada hacia Isabel. ¿Cree que también quieren matarla a usted? Sí, asintió Isabel, y por primera vez en su voz se escuchó un miedo genuino. Primero tú, luego yo. Ricardo recibirá el seguro y la herencia. ¿Y después? No sé. Quizá también tengan un plan para él. ¿Quién es esa segunda persona? ¿Con quién habla ella? Aún no lo sé. El número está registrado a nombre de un testaferro. Isabel le tomó las manos, apretándolas con fuerza. Por eso necesitamos este plan. Si tú mueres, ellos pensarán que el primer paso está dado y empezarán a actuar. Veremos quién es el cómplice, que planean. Y entonces tendremos pruebas reales para la policía. Sofía miraba a su suegra mientras por su cabeza pasaban centenares de pensamientos. ¿Y si algo sale mal? Iremos a la policía de inmediato, respondió Isabel con firmeza. Pero yo lo haré todo bien. Tengo contactos, tengo gente en la que confío. Nadie sospechará nada. Sofía cerró los ojos. Recordó a Ricardo como era antes, cuando le llevaba flores y decía que ella era lo más importante. Luego recordó su voz fría de aquella mañana, le corté los frenos. Y todas las dudas desaparecieron. De acuerdo, susurró, mirando a Isabel. Acepto. La mañana empezó como siempre, pero para Sofía cada minuto estaba impregnado de una sensación irreal, casi dolorosa, como si estuviera mirando su propia vida desde fuera, a través de un cristal empañado. Se levantó a las 6, preparó café, untó mantequilla en las tostadas, y lo hizo todo de forma automática, tratando de no pensar en lo que debía suceder dentro de unas horas. Ricardo estaba sentado a la mesa, leyendo las noticias en el teléfono y bebiendo de su taza de vez en cuando. Ni siquiera levantó la vista cuando ella puso el desayuno frente a él. Antes, eso la habría herido, la habría hecho sentirse invisible, innecesaria, pero ahora Sofía miraba a su marido y solo sentía un vacío frío donde antes había algo cálido y vivo. Hoy voy a ir al mecánico, dijo, sentándose frente a él y procurando que la voz sonara casual. El coche se comporta raro estos días. Los frenos están como blandos. Ricardo alzó los ojos, y por una fracción de segundo en ellos brilló algo afilado, alerta, pero enseguida lo ocultó tras una máscara indiferente. Sí. Bueno, ve que lo revisen, asintió, volviendo a hundirse en el teléfono. No lo dejes pasar. Sofía apretó la taza entre las manos, sintiendo como todo se le encogía por dentro en una mezcla de miedo y repulsión. Él lo sabía. Claro que lo sabía. Y ahora estaba sentado frente a ella, fingiendo indiferencia, cuando debería preocuparse, preguntar cómo se sentía, ofrecerse a ir con ella. Pero guardaba silencio porque esperaba a que ella se fuera sola y ocurriera lo que había planeado. Una hora después Sofía se sentó en su coche, y le temblaban tanto las manos que varias veces falló al intentar meter la llave en el contacto. Isabel lo había pensado todo al detalle, el hombre de confianza de su suegra, un mecánico en el que ella llevaba años confiando. Revisó de verdad los frenos la noche anterior y confirmó que la tubería del sistema de frenado estaba cortada con precisión profesional, de forma que el fallo no se produjera de inmediato, sino después de varios pisotones al pedal.
El plan era simple y, al mismo tiempo, aterrador. Sofía debía conducir por una ruta previamente elegida, una carretera desierta a las afueras, por donde casi no pasaban coches. Allí, en un tramo seguro, con un arcén blando y una ligera pendiente, tendría que perder el control y salirse hacia los arbustos de la cuneta. El mecánico de Isabel ya había preparado el lugar, quitó las piedras, limpió la hierba, colocó un árbol viejo de tal manera que el impacto fuera leve pero convincente. Sofía salió del patio y sintió como el corazón se le subía a la garganta, impidiéndole respirar. Conducía despacio, mucho más despacio de lo habitual, sujetando el volante con las manos sudorosas y repitiéndose lo que Isabel le había dicho la noche anterior: vas a poder. Es solo una representación. Estarás a salvo. La ciudad quedó atrás, la carretera se volvió más estrecha y solitaria, y Sofía sentía que cada metro recorrido requería un esfuerzo descomunal. A lo lejos apareció la curva tras la cual empezaba el tramo señalado, y ella redujo la velocidad, preparándose. Enseguida sintió como el pedal de freno se hundía casi sin resistencia. El pánico la envolvió al instante, ahogándola, aunque sabía que iba a pasar, aunque estaba preparada. El coche seguía avanzando, ganando velocidad en una pequeña bajada, y Sofía se aferró al volante con desesperación, tratando de mantener la dirección, recordando las instrucciones del mecánico: no entrar en pánico, usar el freno de mano con suavidad, dirigir el coche hacia el arcén. Tiró del freno de mano, y el coche empezó a reducir la velocidad, saliéndose del asfalto hacia la tierra. Sofía vio los arbustos y aquel árbol al que debía acercarse, y en el último momento giró el volante con brusquedad. El golpe no fue fuerte, pero sí lo bastante intenso. El coche se sacudió, el airbag se disparó golpeándole el rostro, y por un instante el mundo se llenó de un zumbido ensordecedor y de una cortina blanca. Sofía permaneció inmóvil, respirando rápido y entrecortadamente, sintiendo algo caliente que le corría por la cara. Levantó la mano y se tocó la frente: sangre, pero poca, un rasguño del impacto. Había funcionado. Seguía viva, el coche estaba inmóvil, el accidente parecía real. Unos minutos después, que le parecieron una eternidad, oyó el ruido de un coche que se acercaba. Era el hombre de Isabel, el supuesto testigo casual que debía llamar a la ambulancia. Sofía cerró los ojos y se recostó en el asiento, fingiendo estar inconsciente, y escuchó cómo se abría la puerta, como alguien le tomaba el pulso, como una voz hablaba por teléfono con tono apresurado y alarmado: accidente en la carretera vieja, una mujer inconsciente, necesitamos una ambulancia de inmediato. En el hospital, Sofía estaba en una habitación individual que Isabel había pagado por adelantado, y el médico, un hombre mayor, de rostro cansado y bondadoso, al que su suegra también conocía desde hacía años, la examinaba, negando con la cabeza con preocupación profesional. Ha tenido suerte de seguir con vida, decía, anotando algo en la historia clínica. Traumatismo cráneoencefálico, sin fracturas, pero el estado es grave. Ahora llamaré a su marido. Sofía asintió, sintiendo como un mal presentimiento le apretaba el pecho. Ahora Ricardo sabría que estaba en el hospital, vendría, y ella vería cómo reaccionaba, entendería que sentía de verdad. Isabel había instalado una cámara oculta en la esquina de la habitación, camuflada como equipo médico, y Sofía sabía que cada movimiento de Ricardo, cada palabra, quedarían grabados. Permanecía acostada con los ojos cerrados, conectada a un gotero, esforzándose por respirar despacio y de manera uniforme, como lo hacen las personas en estado grave. Ricardo apareció media hora después, y Sofía escuchó sus pasos acelerados en el pasillo, oyó cómo decía algo al médico con voz alterada. La puerta de la habitación se abrió y ella sintió como él se acercaba a la cama y se detenía a su lado. Sofía pronunció su nombre en voz baja, casi un susurro, y en su tono había una inquietud tan sincera que por un segundo ella casi quiso creerla. El médico entró detrás y empezó a explicar algo sobre el traumatismo, sobre un pronóstico poco alentador, sobre que estaba en coma y nadie sabía cuándo despertaría, y que tal vez no despertaría nunca. Ricardo escuchaba, y Sofía sentía su presencia junto a ella, oía su respiración pesada. Porque él es mi hijo. Y tengo que saber hasta dónde puede llegar, dijo, levantándose y sacando de un cajón una carpeta delgada. Y además, esto. Sofía abrió la carpeta. Dentro había registros de llamadas telefónicas, fotografías borrosas. Carolina llama a alguien más. De forma regular.
Casi todos los días, explicó Isabel, señalando las líneas resaltadas. Le pedía a alguien que la siguiera. Interceptó una conversación. Le entregó una hoja con la transcripción. Sofía la leyó, y su rostro se volvió cada vez más pálido. Ricardo hará su parte. Luego va la vieja. No sospecha nada. El dinero lo vale. Sofía levantó la vista hacia Isabel. ¿Cree que también quieren matarla a usted? Sí, asintió Isabel, y por primera vez su voz dejó entrever un miedo real. Primero tú, después yo. Ricardo recibirá el seguro y la herencia. Y luego. No sé. Quizá también tengan un plan para él. ¿Quién es esa segunda persona? ¿Con quién habla ella? Aún no lo sé. El número está registrado a nombre de un tercero ficticio. Isabel tomó sus manos y las apretó con fuerza. Por eso necesitamos este plan. Si tú mueres, ellos creerán que el primer paso está dado y empezarán a actuar. Veremos quién es el cómplice y qué planean. Y entonces tendremos pruebas reales para la policía. Sofía miraba a su suegra, con cientos de pensamientos estallando en su cabeza. ¿Y si algo sale mal? Iremos a la policía de inmediato, respondió Isabel con firmeza. Pero lo haré todo correctamente. Tengo contactos, tengo gente en la que confío. Nadie sospechará nada. Sofía cerró los ojos. Recordó a Ricardo como era antes, cuando le regalaba flores y decía que era lo más importante de su vida. Luego recordó su voz fría esa mañana: corté los frenos. Y todas las dudas desaparecieron. De acuerdo, susurró, mirando a Isabel. Acepto. La mañana comenzó como de costumbre, pero para Sofía cada minuto estaba impregnado de una sensación irreal, casi dolorosa, como si observara su propia vida desde lejos, a través de un vidrio empañado. Se levantó a las 6, preparó café, untó las tostadas con mantequilla, y lo hizo todo mecánicamente, evitando pensar en lo que debía ocurrir en unas horas. Ricardo estaba sentado a la mesa, leyendo noticias en el teléfono, bebiendo de su taza. Ni siquiera levantó la vista cuando ella puso el desayuno frente a él. Antes, eso la habría herido. Ahora, Sofía miraba a su marido y solo sentía un vacío helado donde antes había algo cálido. Hoy iré al mecánico, dijo, sentándose frente a él, procurando sonar casual. El coche está raro estos días. Los frenos están como blandos. Ricardo alzó los ojos, y por un instante en ellos apareció algo afilado, alerta, pero enseguida lo ocultó tras una máscara indiferente. Sí. Bueno, haz que lo revisen, asintió, volviendo al teléfono. No lo dejes pasar. Sofía sujetó la taza con fuerza, sintiendo como una mezcla de miedo y repugnancia le oprimía el pecho. Él lo sabía. Claro que lo sabía. Y ahora estaba allí, fingiendo indiferencia, cuando debería preocuparse, preguntar qué le pasaba, ofrecer ir con ella. Pero guardaba silencio porque esperaba a que ella se fuera sola. Y ocurriera lo que había planeado. Una hora después, Sofía se sentó en su coche. Le temblaban tanto las manos que varias veces falló al introducir la llave en el contacto. Isabel había previsto todo. El mecánico de confianza revisó los frenos la noche anterior y confirmó que la línea de frenado había sido cortada con precisión profesional, diseñada para fallar no de inmediato, sino después de varios usos. El plan era simple y aterrador a la vez. Sofía debía conducir por una carretera desierta a las afueras. En un tramo seguro, con una cuneta suave y una pendiente ligera, debía perder el control y salirse hacia los arbustos. El mecánico de Isabel ya había preparado el lugar, retiró piedras, limpió maleza y colocó un árbol viejo para que el golpe fuera leve pero convincente. Sofía salió del patio. El corazón le latía en la garganta. Conducía despacio, mucho más despacio que de costumbre, sujetando el volante con manos sudorosas mientras repetía las palabras de Isabel: puedes hacerlo. Es solo una puesta en escena. Estarás a salvo. La ciudad quedó atrás, la carretera se estrechó y vació, y cada metro se volvió una prueba. La curva apareció a lo lejos. Sofía redujo la velocidad, preparándose. Y sintió el pedal de freno hundirse sin resistencia. El pánico la envolvió, aunque sabía que ocurriría. El coche seguía avanzando cuesta abajo, ganando velocidad, y Sofía apretó el volante, recordando las instrucciones: no entrar en pánico, usar el freno de mano suavemente, dirigir el coche hacia la cuneta.
Tiró del freno de mano y el coche empezó a reducir la velocidad, saliéndose del asfalto. Sofía vio los arbustos y el árbol y giró el volante en el último instante. El impacto no fue fuerte, pero sí lo suficiente. El airbag estalló. Todo se volvió blanco y ruidoso. Cuando pudo respirar, sintió algo caliente en la frente. Se tocó, sangre, pero poca. Había funcionado. Minutos después, oyó llegar un coche. Era el testigo casual. Sofía cerró los ojos, fingiéndose inconsciente. Oyó la puerta abrirse, sintió que alguien le tomaba el pulso, y la voz del hombre diciendo al teléfono, accidente. Mujer inconsciente. Envíen una ambulancia. En el hospital, Sofía estaba en una habitación privada que Isabel había pagado. El médico, un hombre mayor de rostro amable, también conocido por la familia, la examinó. Ha tenido suerte de sobrevivir, dijo. Traumatismo craneoencefálico. Sin fracturas, pero el estado es grave. Avisaré a su marido. Sofía sintiendo un nudo en el estómago. Cuando Ricardo llegara, vería cómo reaccionaba. Entendería la verdad. Una cámara oculta grababa todo. Sofía yacía inmóvil, respirando despacio, fingiendo estar en coma. Ricardo llegó media hora después. Sus pasos resonaron en el pasillo. Habló preocupado con el médico. Entró en la habitación. Sofía lo sintió a su lado. Sofía. Susurró, con una inquietud tan real que por un momento ella casi lo creyó. El médico habló del pronóstico pesimista, incertidumbre, quizás no despertara jamás. Ricardo escuchaba, y Sofía oía su respiración pesada. Hagan todo lo posible, dijo Ricardo, con la voz temblorosa. Por favor. No puedo perderla. Tomó su mano. La apretó. Sofía tuvo que contener el impulso de apartarla, abrir los ojos y gritarle la verdad. Pero permaneció inmóvil. Minutos después, el médico sugirió que saliera, y Sofía escuchó cómo él soltaba su mano y se iba. En la sala contigua, Isabel miraba una pantalla con la imagen del pasillo. El médico entró. Ha salido afuera. Veamos qué pasa. Sofía se levantó y entró en la sala de monitoreo. En pantalla se veía a Ricardo fuera del hospital, apoyado en la pared. Su rostro mostraba emociones confusas. Hasta que de pronto sonrió. Una sonrisa amplia, aliviada, casi feliz. Sofía sintió cómo su interior se convertía en hielo. Ricardo sacó el teléfono, marcó. Todo salió bien, decía con voz emocionada, casi eufórica. Los médicos dicen que no sobrevivirá. Una semana, como mucho. Cariño, soy libre. Somos libres. Pausa. Asentía, sonreía. No, no hay sospechas. Un accidente normal, los frenos fallaron. Ni revisarán el coche a fondo, parece un caso claro, rió brevemente. En 1 o 2 semanas recibiré el seguro, pagaré las deudas, y te mudarás conmigo. Como planeamos. Sofía apretó los puños hasta clavarse las uñas. Ricardo siguió hablando. Ahora solo falta la vieja, dijo en voz baja. ¿Estás segura de que tú? ¿De que él puede hacerlo? No me gusta depender de un tercero. Sofía y Isabel se miraron. Entonces sí había un cómplice. Bien, te creo, Ricardo asintió. Pero con Isabel hay que ser cuidadosos. No es tonta, no como Sofía. Puede sospechar algo. Sofía se tapó la boca para no gritar. Debo volver. Tengo que seguir actuando como el esposo devastado. Te llamo esta noche. Te quiero. Guardó el teléfono. Se cubrió la cara con las manos, respiró hondo y recuperó la máscara de dolor. Entró de nuevo al hospital. Sofía miró a Isabel. Su rostro era una piedra, pero sus ojos ardían con un frío brutal. Así que soy la siguiente, dijo Isabel serenamente. Quieren matarme. Y tienen un plan. ¿Qué haremos? Susurró Sofía. Isabel sonrió con dureza. Anunciaremos tu muerte, dijo. Que crean que el primer paso está hecho. Que se relajen y actúen. Entonces veremos quién es el cómplice y hasta dónde piensan llegar. Y después. Después lamentarán haberse metido con nuestra familia.
3 días después del accidente, Sofía vivía encerrada en la casa de Isabel, en la habitación de invitados del segundo piso. No se acercaba ni a la ventana, temiendo ser vista. Su vida se sentía suspendida, irreal, como si realmente hubiera muerto. Isabel la visitaba varias veces al día, llevaba comida, traía noticias. Ricardo acudía al hospital diariamente, se sentaba junto a la cama falsa con la muñeca bajo la manta, hablaba con médicos con voz rota, preguntando por un pronóstico cada vez peor. Está interpretando su papel a la perfección, decía Isabel con furia contenida. Si no supiera la verdad, también me lo creería. Esa mañana estaban en el despacho de Isabel, frente a un gran monitor con decenas de archivos, grabaciones de llamadas de Carolina, fotos, estados bancarios. Mira aquí, Isabel amplió una foto. Fue tomada hace 2 semanas. Carolina reunida con un hombre en una cafetería en la otra punta de la ciudad. Carolina aparecía sentada frente a un hombre cuyo rostro quedaba medio oculto. Se tomaban de la mano. Había intimidad entre ellos. ¿Quién es?, preguntó Sofía. Ese es el problema. Isabel mostró otra foto, con el perfil del hombre más claro. El detective no pudo acercarse más. Fueron muy cuidadosos. Pero consiguió otras imágenes. Sofía observaba. Y algo en sus rasgos le resultó familiar. La forma de los ojos, la mandíbula, como sujetaba la taza. Isabel se quedó inmóvil. No puede ser, susurró, con voz temblorosa. Es. Abrió una carpeta, sacó una foto familiar vieja, Ricardo y su hermano menor, Alejandro. Sofía miró la foto, luego la pantalla. El parecido era evidente. Alejandro, exhaló Isabel, blanca como el papel. Es mi hijo menor. Pero. Él está en España. Se fue hace 3 años. Trabaja allí. O no trabaja, susurró Sofía. O nunca se fue. Isabel tomó el teléfono y marcó. Largos tonos. Nadie contestó. Dejó el móvil y se cubrió la cara. No contesta, susurró. Nunca contesta cuando lo llamo. Dice que está ocupado, devuelve la llamada horas o días después. Creí que solo. Tenía su vida. Que se había alejado. Pero ahora. Isabel, Sofía tomó su mano. ¿Cree que está aquí? ¿Que nunca se fue? No lo sé. Isabel levantó la cabeza, y en sus ojos había horror mezclado con una desesperada resistencia a creerlo. Pero si el de la foto con Carolina es él, entonces. Entonces los dos me han estado engañando. Los dos, mis hijos. Sofía abrió de nuevo los archivos con las grabaciones telefónicas y empezó a revisarlos con más atención, buscando alguna pista. De pronto dio con una conversación que el detective había marcado como importante, fechada una semana antes. Reprodujo el audio, y en la habitación sonó la voz de Carolina, amortiguada, como si hablara en un lugar cerrado. No, él no sospecha nada. Cree que estoy enamorada de él, que sueño con ser su esposa. Una voz masculina respondió, más grave y tranquila, bien. Lo importante es que haga su parte. Después de que nos deshagamos de su mujer, será más fácil. ¿Y después? La voz de Carolina sonaba tensa. Después le toca a la madre. Eso es más complicado, hay que ir con cuidado. Pero tengo un plan. Ricardo se quedará con la empresa y el dinero, y luego. Pausa, larga y ominosa. Luego ya no lo necesitaremos. Un accidente, una sobredosis, lo que sea. Y todo será para nosotros. Sofía detuvo la grabación. Las dos mujeres se quedaron en silencio, digiriendo lo que acababan de oír. El plan era monstruoso por su simplicidad y crueldad, usar a Ricardo como instrumento, hacer que se deshiciera de su esposa y de su madre, y luego eliminarlo a él también. Es la voz de Alejandro, dijo Isabel, con un tono muerto, sin emociones. Reconozco la voz de mi hijo. Sofía la miró y vio cómo algo se rompía dentro de aquella mujer fuerte y siempre dueña de sí misma. Isabel había controlado toda su vida, todo lo que la rodeaba, la empresa y la familia, con mano de hierro, pero ahora estaba encorvada, como si hubiera envejecido 10 años de golpe, y en sus ojos había un dolor tan profundo que costaba mirarla. ¿Por qué?, susurró Isabel. ¿Por qué me odia tanto? Le di todo. Estudios, dinero, oportunidades. Quizá precisamente por eso, dijo Sofía en voz baja.
Tal vez se cansó de ser el pequeño. De esperar a que usted decidiera quién se quedaría con la empresa. De que Ricardo fuera siempre el mayor, el importante. Isabel negó con la cabeza, pero no discutió. Sabía que Sofía podía tener razón. La rivalidad entre los hermanos siempre había sido intensa, aunque Isabel pensó que, tras la marcha de Alejandro a España, todo se había calmado, que él había encontrado su propio camino. Necesitamos más pruebas, dijo Isabel, enderezándose y obligándose a recuperar el control. Una sola grabación no basta. Dirán que es falsa, que las voces están manipuladas. Tenemos que atraparlos en pleno acto. ¿Cómo? Anunciaremos tu muerte. Isabel hablaba deprisa, elaborando el plan sobre la marcha. De forma oficial. Los médicos confirmarán que moriste por complicaciones después del accidente. Organizaremos un funeral. Ricardo recibirá condolencias, todos pensarán que su plan funcionó. ¿Y luego? Luego pasarán al siguiente paso. En los ojos de Isabel brilló algo duro. Alejandro aparecerá, seguro. El hijo apenado que ha volado para despedirse de su cuñada. Se ganará mi confianza, empezará a proponer planes, puede que me pida dinero para inversiones o algo así. Y nosotros estaremos preparados. Sofía sintiendo como el miedo se mezclaba con una extraña excitación. Era peligroso, peligrosísimo, pero no había otra salida. Solo tiene que tener cuidado, dijo. Si se dan cuenta de que usted sabe. Tendré cuidado, Isabel le apretó la mano. Y tú estarás aquí, vigilando todo por las cámaras. Los atraparemos, Sofía. A los dos. Y también a esa chica. Te lo prometo. Al día siguiente, en el periódico local apareció una breve nota sobre la trágica muerte de una joven mujer, fallecida en un accidente de tráfico. El médico que había atendido a Sofía confirmó oficialmente la hora del deceso, y comenzaron los preparativos para el funeral. Sofía observaba todo desde la ventana de la habitación de invitados, sintiéndose como el fantasma de su propia vida. Ricardo organizó una ceremonia modesta, explicaba a los conocidos que Sofía no soportaba el boato y prefería la sencillez. En realidad, solo estaba ahorrando el dinero que planeaba recibir del seguro. El día del funeral, cuando los invitados se reunieron en la casa después del entierro, Sofía estaba sentada frente al monitor en el despacho de Isabel, mirando las imágenes de varias cámaras instaladas en el salón. Ricardo, con una copa en la mano, hablaba con algunos conocidos, su rostro mostraba una expresión de pena perfecta, pulida hasta el detalle. Entonces la puerta se abrió y entró un hombre. Alto, delgado, con traje oscuro y un rostro sorprendentemente parecido al de Ricardo, pero más fino, más delicado, Alejandro. Sofía se inclinó hacia la pantalla. Él avanzaba despacio, observando todo a su alrededor con la cautela de un depredador que entra en territorio ajeno. Isabel estaba junto a la chimenea. Se volvió al oír los pasos. En su cara apareció una sorpresa que parecía absolutamente sincera. ¿Alejandro? Su voz tembló. Hijo, ¿tú has venido? Mamá, él se acercó y la abrazó, estrechándola contra sí, y Sofía vio cómo Isabel cerraba los ojos un instante, rodeándolo con los brazos. Pero cuando la cámara tomó el rostro de Alejandro por encima del hombro de su madre, Sofía vio algo que la heló. Sus ojos eran fríos, casi indiferentes, y en sus labios jugaba una sonrisa apenas perceptible, como si toda la escena le resultara divertida. Abrazaba a su madre, pero en su abrazo no había calor ni amor, solo cálculo y un desprecio superior, propio de alguien que sabe algo que los demás ignoran. Isabel se apartó un poco y lo miró a los ojos, y Sofía vio cómo, por una fracción de segundo, su suegra se tensaba al descubrir algo en aquella mirada. Me enteré de lo de Sofía esta mañana, decía Alejandro con voz suave y compasiva. Cogí el primer vuelo. ¿Cómo estás, mamá? ¿Cómo lo lleva Ricardo? Nos apañamos, respondió Isabel con un rostro impenetrable. Gracias por venir, hijo. Sofía miraba la pantalla, con el corazón encogido por el miedo y la rabia. Él estaba allí. El que había ideado todo, el que manipulaba a su hermano, el que planeaba matarlos a todos por dinero. Estaba en la casa, fingiendo ser un hijo cariñoso, y nadie, excepto ella e Isabel, conocía la verdad. El juego había comenzado. Pasó una semana desde el funeral, 7 días interminables que Sofía pasó aislada, observando cómo se desarrollaba la obra cuyo director era Isabel,
y cuyos actores creían estar interpretando su propia pieza. Apenas dormía, pasaba horas frente a los monitores del cuarto del segundo piso en casa de su suegra, vigilando cada movimiento en la casa que antes había sido su hogar, donde vivió 5 años y donde ahora se representaba una historia terrible. Aquella mañana vio como un taxi se detenía ante la casa y de él bajaba Carolina con 2 grandes maletas. Sofía sintió una punzada de dolor y rabia al verla, alta, segura de sí misma, con un vestido ajustado y tacones altos. Subió los escalones del porche, y Ricardo le abrió la puerta con una sonrisa que Sofía no le veía desde hacía muchos meses. «Entra, cariño», decía él, rodeando la cintura de Carolina y besándole el cuello. La escena hizo que Sofía quisiera apagar el monitor, cerrar los ojos, huir a cualquier parte con tal de no ver cómo su marido recibía a otra mujer en su casa. Pero siguió mirando, apretando los reposabrazos del sillón hasta que le dolieron los dedos, obligándose a no apartar la vista, porque era necesario, porque Isabel había dicho que debían saberlo todo, verlo todo, para que después no quedaran dudas. Carolina pasó al salón, mirando a su alrededor con una especie de mirada evaluadora, como la dueña que inspecciona una nueva propiedad, y en sus labios jugaba una sonrisa satisfecha. Ricardo subió sus maletas al piso de arriba, y Sofía vio cómo abría la puerta del dormitorio, el que había sido su dormitorio con Ricardo, y, con un gesto, invitaba a Carolina a entrar. «Ahora esta es nuestra habitación», decía él, con una alegría casi juvenil mezclada con alivio. «He quitado todas sus cosas. Empezamos de cero». Carolina sintió, pero Sofía notó que no se lanzó a abrazarlo, no parecía emocionada ni feliz. Simplemente se sentó en el borde de la cama, cruzó las piernas y lo miró con una expresión fría, casi indiferente. «¿Cuándo vas a cobrar el seguro?», preguntó, sin un ápice de ternura en la voz, solo interés práctico. Ricardo vaciló, se rascó la nuca. «Dicen que el proceso puede tardar varios meses», respondió, y Sofía oyó la inseguridad en su voz. «¿Están revisando las circunstancias? ¿Es el procedimiento estándar con cantidades así, varios meses?». Carolina frunció el ceño, y en su rostro apareció irritación. «Ricardo, tienes deudas. La gente espera su dinero. Prometiste que, en cuanto ella desapareciera, todo se resolvería rápido». Lo sé», se sentó a su lado e intentó tomarla de la mano, pero Carolina se apartó, se levantó y empezó a pasear por la habitación. «Pero no puedo hacer nada. La compañía de seguros tiene sus propias reglas». Sofía contemplaba la escena y de pronto comprendió que Carolina no estaba enamorada de Ricardo. Él no le interesaba, tampoco su vida juntos. Solo le interesaba el dinero, y ahora que quedaba claro que no lo obtendrían pronto, ni siquiera se molestaba en disimular su decepción. El día transcurrió en un silencio tenso. Ricardo intentó mostrarse atento, cariñoso, preparó la cena, abrió una botella de vino caro, pero Carolina estaba distante, contestaba con monosílabos, y en sus ojos se leía impaciencia, como si estuviera esperando algo. Por la noche, cuando Ricardo se quedó dormido, Sofía vio cómo Carolina se levantaba con cuidado de la cama, se ponía una bata y salía al balcón, cerrando tras de sí la puerta de cristal. Sacó el teléfono del bolsillo y marcó un número, incluso a través de la cámara se notaba cómo la tensión se le iba del rostro cuando respondieron al otro lado. Sofía subió el volumen al máximo y oyó la voz de Carolina, baja pero clara. «Soy yo», dijo, mirando la ciudad iluminada bajo el balcón. «Sí, ya estoy aquí. Me mudé esta mañana». Pausa, durante la cual escuchaba y asentía. «No, no es tan simple», en su voz apareció irritación. «El seguro se retrasa. Pueden pasar meses antes de que él reciba el dinero. Y tiene deudas, los acreedores no van a esperar». Sofía se inclinó hacia el monitor, afinando el oído para distinguir las palabras de quien hablaba al otro lado. Era una voz masculina, amortiguada, pero incluso a través del teléfono reconoció las entonaciones, el timbre característico. «Alejandro. No te preocupes por eso», decía él, seguro. «Ricardo ya no es tan importante para nosotros. Lo fundamental ahora es la vieja. Ya estoy trabajando en ello». «¿Cómo va?». Carolina se apoyó en la barandilla del balcón, con una expresión de tensa expectativa. «Bien. Confía en mí, cree que he venido a apoyar a la familia en un momento difícil», se oyó una sonrisa en su voz. «Ayer le propuse invertir en un nuevo proyecto. Le dije que sería rentable, que la empresa generaría mucho dinero.
Se interesó. ¿Y firmará el poder? Lo firmará. Mañana o pasado. Se lo adornaré bien con historias sobre inversiones, sobre perspectivas. Firmará los papeles sin darse cuenta de que me da acceso a todas las cuentas. Alejandro hablaba tranquilo, casi indiferente, como si comentara un negocio cualquiera. ¿Y cuando firme? Bueno, ya sabes el plan. ¿Estás seguro de que podrás? En la voz de Carolina se coló la duda. Ella no es tonta. Si sospecha algo. No sospechará, la cortó Alejandro con brusquedad. Es mi madre. Quiere creer que he cambiado, que he vuelto a la familia. Esa es su debilidad. El amor de madre vuelve ciegas a las personas. Carolina guardó silencio unos segundos y luego preguntó en voz baja, ¿y Ricardo? ¿Qué haremos con él? Con Ricardo nos ocuparemos después, respondió Alejandro, con una dureza nueva en la voz. Cuando tengamos acceso al dinero de mi madre. Un accidente, una sobredosis de somníferos, lo que sea. Es un débil, no sirve para nada. Todo será para nosotros. Sofía escuchaba aquella conversación y sentía como el frío del horror le recorría el cuerpo. Planeaban matar a Isabel, luego matar a Ricardo y quedarse con todo. Los millones, la empresa, todo por lo que la familia había trabajado durante décadas. Carolina terminó la llamada y volvió al dormitorio. Se acostó junto a Ricardo, que ni siquiera se movió en sueños, mientras Sofía seguía ante el monitor, temblando y sin saber qué hacer. Agarró el teléfono y marcó el número de Isabel. Esta contestó después del primer tono, con la voz alerta. ¿Sofía? ¿Qué ha pasado? Isabel, he escuchado su conversación. Sofía hablaba deprisa, atropellando las palabras al intentar contarlo todo. Carolina ha llamado a Alejandro. Quiere obligarla a firmar unos papeles, un poder. Dice que es para inversiones, pero en realidad tendrá acceso a sus cuentas. Y luego. Luego piensan. No pudo terminar, la voz se le quebró. Isabel exhaló suavemente al otro lado. Lo sé, dijo, tranquila, casi demasiado tranquila. Ya me lo propuso ayer. Me habló de un proyecto inmobiliario, de grandes perspectivas. Hice como que me interesaba. No puede firmar nada. Casi gritó Sofía, olvidando la prudencia. Es una trampa. Voy a firmar, respondió Isabel, con una firmeza de hierro. Pero no los documentos que él ha preparado. Mi abogado ya redactó unos falsos. Parecen reales, pero en el fondo no dan acceso a nada. Alejandro creerá que controla mi dinero, pero no tendrá más que un trozo de papel vacío. Sofía guardó silencio, asimilando lo que oía. Isabel, como siempre, lo había previsto todo. Iba un paso por delante de su hijo. ¿Y el dinero de verdad? Susurró Sofía. ¿Qué pasará con él? Ya lo he transferido todo a otras cuentas, respondió Isabel. Y mañana por la mañana voy al notario. Voy a cambiar mi testamento. ¿A nombre de Ricardo? Sofía no entendía. No a tu nombre, la voz de Isabel sonó suave, casi cariñosa. Si me pasa algo, todos mis bienes, toda la empresa, todo el dinero pasan a ti, Sofía. El abogado tiene la instrucción de leer el testamento de inmediato en caso de mi muerte. Pero, ¿por qué? Sofía no podía creerlo. Yo. Porque eres la única en esta familia que no ha amado por dinero, dijo Isabel con firmeza. Amabas a Ricardo cuando no tenía nada. Trabajabas, ayudabas, nunca pediste más. Te lo has ganado, Sofía. Y si ellos me matan, al menos no recibirán aquello por lo que estaban dispuestos a matar. Sofía estaba sentada en la oscuridad, apretando el teléfono contra el oído, y las lágrimas caían por su rostro, silenciosas y amargas. Isabel le confiaba aquello por lo que sus propios hijos estaban dispuestos a matar. Tenga cuidado, susurró. Por favor. Si ellos se dan cuenta. No se darán cuenta, respondió Isabel. Interpretaré mi papel tan bien como ellos interpretan el suyo. Mañana Alejandro recibirá sus papeles y creerá que ha ganado. Y nosotras esperaremos a que den el siguiente paso. Y entonces los atraparemos a todos. Al día siguiente, Sofía observó por las cámaras cómo Alejandro llegaba a casa de su madre con una carpeta de documentos y una sonrisa en el rostro.
Isabel lo recibió cordialmente, le ofreció café, escuchó con aparente interés su explicación del proyecto, hizo preguntas razonables y profesionales. Me gusta la idea, decía mientras hojeaba los documentos. Realmente parece prometedora. ¿Cuánto dices que hay que invertir en la primera etapa? $1.000.000, respondió Alejandro, y sus ojos brillaron con una codicia que intentó ocultar tras una máscara de profesionalidad. Eso nos dará una participación mayoritaria y control total del proceso. Isabel asintió, tomó la pluma y firmó los papeles uno a uno. Sofía veía cómo Alejandro se tensaba, observando cada movimiento de la mano de su madre, como si temiera que se arrepintiera en el último instante. Ya está, Isabel le entregó la carpeta con una sonrisa. Ahora tú estás al mando. Espero que estés a la altura, hijo. Por supuesto, mamá. Alejandro la abrazó, la estrechó contra sí, sin que ella pudiera ver la sonrisa triunfante que tenía. No te arrepentirás. Sofía miraba la pantalla pensando, no tiene idea de que acaba de firmar su propia sentencia. Pasaron 2 días desde que Alejandro recibió los documentos firmados, y en ese tiempo estuvo continuamente en contacto con Isabel, la visitaba a diario, hablaban de planes, de la familia, fingiendo ser el hijo cariñoso que por fin había vuelto a casa y quería recomponer los lazos. Sofía lo observaba todo por las cámaras y veía lo hábil que era actuando, manipulando los sentimientos de Isabel, que fingía creer cada palabra. Aquella tarde, Alejandro llamó a su madre e insistió en invitarla a una cena familiar en casa de Ricardo. Dijo que quería reunir a todos, que la familia debía permanecer unida en tiempos difíciles. Isabel aceptó, aunque Sofía vio cómo su rostro se tensaba apenas un instante, como si percibiera algo peligroso. Están planeando algo, dijo Isabel por teléfono, 1 hora antes de salir. Lo siento. Alejandro está demasiado insistente, demasiado amable. No es solo una cena familiar. ¿Y si no va? Sofía sentía el miedo cerrársele en la garganta. Isabel, es peligroso. Si deciden. Precisamente por eso debo ir, su voz era firme. Si están a punto de actuar, significa que es hora de terminar con esta farsa. Seré cuidadosa. Tú vigila todo por las cámaras y ten el teléfono a mano. Si algo sale mal, llama a la policía enseguida. Sofía se sentó frente a los monitores, activó todas las cámaras de la casa de Ricardo, que Isabel había mandado instalar en secreto una semana antes, y esperó, cada minuto más largo que el anterior. A las 7 vio el coche de Isabel detenerse frente a la casa. La suegra bajó, vestida con un austero traje gris, el bolso en una mano. Su rostro estaba sereno, pero Sofía sabía reconocer la tensión en sus hombros y en la forma en que apretaba la asa del bolso. Alejandro abrió la puerta, sonriendo, amable, abrazó a su madre y la condujo al salón, donde la mesa ya estaba puesta. Ricardo estaba junto a la ventana con una copa de vino. Cuando la vio, esbozó una sonrisa rígida, sin rastro de alegría. Mamá, qué bueno verte, dijo, acercándose para besarla en la mejilla. Sofía vio cómo le temblaba la mano al dejar la copa. Carolina salió de la cocina con una gran fuente de pescado al horno. Se movía por la casa como si fuera su dueña legítima. Llevaba un elegante vestido negro, el pelo perfectamente peinado, el maquillaje impecable y una sonrisa segura, como si recibiera invitados en su propia casa. Isabel, siéntese, por favor, dijo, señalando la cabecera de la mesa, con una amabilidad tan falsa que hizo que Sofía sintiera una punzada de rabia. Isabel tomó asiento, dejó el bolso en la silla contigua y observó la mesa con gesto neutral. Sofía sabía que dentro del bolso había un pequeño grabador registrando cada palabra y un frasquito de un medicamento especial, que un médico amigo de Isabel le había dado por si alguien intentaba poner algo en su comida o bebida. La cena transcurrió en una atmósfera tensa de cortesías vacías. Alejandro hablaba de su vida en España, inventando detalles sin esfuerzo. Ricardo asentía, pero estaba distraído y nervioso, mirando de reojo a su hermano como si esperara alguna señal. Carolina permanecía callada en su mayoría, observando a Isabel con una frialdad depredadora. Mamá, toma un poco de vino. Alejandro llenó la copa de su madre. Es muy bueno, lo elegí especialmente. Isabel tomó la copa y la llevó a los labios, pero Sofía vio claramente cómo solo rozó el borde, sin beber casi nada. Alejandro la observó con atención, y cuando ella dejó la copa sobre la mesa, en su rostro apareció una chispa de satisfacción. Pasó 1 hora, quizá un poco más.
Las conversaciones se volvieron más lentas. De pronto, Isabel se llevó una mano a la frente y cerró los ojos. Me siento mal, dijo en voz baja, con un tono débil. Me mareo. Ricardo se levantó enseguida y corrió hacia ella. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Será la tensión? Isabel intentó incorporarse, pero se tambaleó, y Ricardo la sostuvo del brazo. Necesito recostarme. Claro, Alejandro ya estaba a su lado, ayudando. Vamos arriba, descansa un poco. Sofía miraba la pantalla con el corazón desbocado. Isabel actuaba de forma impecable, mostrando debilidad y malestar. Los hermanos la subían por las escaleras hacia la habitación de invitados. Carolina seguía detrás, con una expresión expectante. La acostaron en la cama. Isabel tenía los ojos cerrados, respiraba con dificultad. Ricardo se agitaba, trajo agua, pero Alejandro lo paró con un gesto. Déjala descansar, dijo en voz baja, con extraña seguridad. Seguro que solo está agotada. Se le pasará. ¿Llamamos a un médico? Ricardo parecía genuinamente preocupado, y Sofía comprendió que quizá ni siquiera sabía que Alejandro había puesto algo en el vino, que lo estaban usando como un peón más. No hace falta médico, dijo Carolina enseguida, acercándose. No hay que alarmarse. Esperemos un poco. Si no mejora, entonces llamamos. Salieron de la habitación, cerrando la puerta solo hasta la mitad. Sofía cambió a la cámara del pasillo, donde ellos se detuvieron. Alejandro los apartó un poco y habló casi en susurros, pero el micrófono captó cada palabra. La dosis debería haber hecho efecto, miró el reloj, frunciendo el ceño. Calculé que después de 30 o 40 minutos estaría mucho peor. Un ataque cardíaco, muerte natural. Tiene casi 60, nadie sospecharía. Sofía se heló al escuchar esas palabras. Así que era veneno, algo destinado a imitar un infarto. Isabel había tenido razón al tomar el antídoto de antemano. ¿Estás seguro de que funcionará? Carolina se abrazaba a sí misma, el rostro tenso. ¿Y si algo sale mal? No saldrá, respondió Alejandro con brusquedad. Lo he comprobado todo. Esa sustancia no deja rastro, se disuelve en la sangre. Incluso si hacen una autopsia, solo verán signos de insuficiencia cardíaca. ¿Y el testamento? Preguntó Ricardo, con la voz temblorosa. ¿Seguro que todo está a tu nombre? El testamento lo veremos después. Alejandro se volvió hacia su hermano, con una mirada fría. Lo importante es que ya tengo acceso a sus cuentas. Mañana mismo sacaré el dinero, antes de que a alguien le dé por bloquear nada. Sofía escuchaba la conversación, grabando todo con el dictáfono del teléfono, y sentía cómo la rabia se mezclaba con el miedo. Estaban allí, en el pasillo, hablando con calma de un asesinato, de cómo iban a repartirse el dinero, sin imaginar que cada palabra quedaba registrada, que la trampa estaba a punto de cerrarse. Pasaron 10 minutos más, y Alejandro decidió comprobar el estado de su madre. Empujó la puerta y entró en la habitación. Ricardo y Carolina lo siguieron. Isabel yacía inmóvil, con los ojos cerrados, respirando apenas. Mamá, Alejandro se acercó a la cama y se inclinó sobre ella. Mamá, ¿me oyes? Isabel no respondió. Él le tomó el pulso en el cuello, frunciendo el ceño. Sofía vio aparecer en su rostro una satisfacción mezclada con alivio. El pulso es débil, dijo, incorporándose. Pronto se acabará todo. ¿Y si llamamos a un médico? Ricardo dio un paso hacia la puerta, pero Carolina lo agarró del brazo. Ricardo, ya es tarde, dijo en voz baja, con una seguridad dura. ¿Lo ves? Se está yendo. Un médico no podrá hacer nada. Mejor que ocurra tranquila, sin alboroto. Ricardo miraba a su madre, y en su cara se libraba una batalla de emociones, miedo, duda, codicia, culpa. Sofía veía cómo abría y cerraba los puños, cómo le temblaban los labios, y entendió que alguna parte de él, quizá, todavía estaba viva, todavía podía sentir. En ese momento la puerta de la habitación se abrió de golpe, y en el umbral apareció Sofía. Viva. Real. Con los ojos ardiendo de rabia. Los tres se quedaron paralizados, mirándola como si vieran un fantasma. Carolina palideció y dio un paso atrás. Ricardo abrió la boca, pero no emitió sonido alguno, solo la contemplaba con los ojos muy abiertos, llenos de horror.
Alejandro se quedó inmóvil, y en su rostro apareció primero incomprensión, reemplazada enseguida por una alerta brusca. ¿Sofía? Roncó Ricardo, con una voz casi irreconocible. Pero. ¿Cómo? ¿Si tú? ¿Muerta? Sofía entró en la habitación, con una furia helada en la voz. Sí, eso es lo que pensabas, ¿verdad? Pensabas que tu plan había funcionado, Ricardo. Que yo había muerto en aquel accidente. Se acercó más, mirándolo fijamente, mientras él retrocedía como si se apartara de un espectro. Pero te oí, continuó Sofía, las palabras atorándose en la garganta. Te oí cuando hablabas con ella por teléfono. Cuando prometías que, cuando yo desapareciera, viviríais juntos. Cuando te alegrabas de que me estuviera muriendo en el hospital. Sofía, yo. Puedo explicarlo. Ricardo extendió las manos hacia ella, pero Sofía se apartó bruscamente. Ni se te ocurra. Gritó, y la voz se le quebró. No te atrevas a tocarme. Querías matarme por dinero. Por esta. Se volvió hacia Carolina, por esta mujer y su cómplice. Carolina se lanzó hacia la puerta, pero en el marco ya se veían dos hombres de uniforme. La policía, a la que Sofía había llamado 5 minutos antes de entrar en la casa. Nadie se va a ninguna parte, dijo el oficial al mando, entrando en la habitación. En la cama, Isabel abrió los ojos y se incorporó despacio, mirando a sus hijos con una frialdad llena de desprecio. Mamá. Susurró Alejandro, y por primera vez el miedo se dibujó en su rostro. ¿Tú lo escuchaste todo? Escuché cada una de vuestras palabras, respondió Isabel, poniéndose en pie. Y no solo yo. Todo está grabado. Cada conversación, cada plan, cada intento de asesinato. Sacó un pequeño dictáfono del bolsillo y lo dejó sobre la mesa. Aquí se acaba vuestro juego. Ricardo permanecía en el centro de la habitación, tan pálido como la pared, con los labios temblorosos, sin apartar la mirada de Sofía, como si no pudiera creer que fuera real, que estuviera allí, viva, respirando, acusándolo. Retrocedió tambaleante, tropezó con la alfombra y casi cayó, agarrándose al respaldo de una silla. Es imposible, murmuró Carolina con voz aguda, histérica. Estabas muerta. Los médicos dijeron. ¿Te enterraron? Enterrasteis un ataúd vacío, respondió Sofía, con una rabia helada que jamás se habría imaginado sentir. Mientras celebrabais mi muerte, yo os observaba. Escuchaba cada palabra. Veía cómo planeabais matar a Isabel. Cómo discutíais qué hacer contigo, Ricardo, cuando ya no fueras útil. Alejandro se volvió bruscamente hacia la puerta, pero los policías ya bloqueaban la salida. Se detuvo, con los puños apretados, y en su cara apareció una mezcla de furia fría y cálculo, como si aún buscara una salida. No podréis demostrar nada, dijo con voz uniforme, casi indiferente. Todo esto son fantasías. Palabras contra palabras. Isabel se irguió del todo, y cuando estuvo de pie, había en ella tanta dignidad y fuerza que incluso los policías se cuadraron sin darse cuenta. No son palabras, Alejandro se acercó a la mesa, tomó el dictáfono y lo levantó para que todos lo vieran. Son grabaciones. Todas tus conversaciones con Carolina del último mes. Cada plan, cada amenaza. Y no solo audio. Asintió a Sofía, y ella sacó el teléfono, abrió un archivo de video y giró la pantalla hacia ellos. En el video se veía a Alejandro, de pie en el pasillo minutos antes, y su voz sonaba clara, la dosis debería haber hecho efecto. Infarto, muerte natural. La sustancia no deja rastro. Ricardo escuchó esas palabras y se volvió lentamente hacia su hermano, con una expresión de horror absoluto. Sofía comprendió que realmente no sabía todo el plan, que ignoraba que Alejandro pensaba matar a su madre precisamente aquella noche. ¿Tú querías matar a mamá? Susurró, con la voz temblorosa. Alejandro, es verdad. Alejandro guardó silencio, mirándolo con frío desprecio. Ese silencio valía más que cualquier confesión. No es así, Ricardo se llevó las manos a la cabeza, las palabras saliéndole atropelladas, desesperadas. Mamá, yo no sabía nada. Te lo juro, no sabía lo que él planeaba. Yo Solo quería arreglar mis problemas de dinero, no pensé que llegarían tan lejos. Cayó de rodillas ante Isabel, extendiéndole las manos.
Su rostro mostraba una angustia tal que resultaba imposible saber si era auténtica o fingida. Yo no ideé matar a Sofía, fue Carolina la que dijo que así sería más fácil, que el seguro solucionaría todos mis problemas, hablaba deprisa, casi atragantándose con las palabras. ¿Y lo de ti? Lo de ti yo ni lo sabía. Eso fue cosa de Alejandro y de ella. Me utilizaron. Carolina se volvió hacia él de golpe, con el rostro encendido de furia. ¿Qué? Dio un paso hacia Ricardo, la voz cargada de rabia. Mientes. Fuiste tú quien vino a mí diciendo que tu esposa te estorbaba, que querías librarte de ella. Ricardo se levantó de un salto y señaló a Carolina con el dedo. No. Tú fuiste quien me manipuló. Gritó. Decías que seríamos felices, que empezaríamos una nueva vida, pero en realidad solo querías dinero. Carolina se volvió hacia Alejandro, señalándolo a él ahora. Fue él. Él me obligó. Su voz se quebró en un chillido. Dijo que si no lo ayudaba, contaría todo sobre nosotros. Me chantajeó. Alejandro seguía apoyado contra la pared, con una sonrisa fría y casi aburrida, como si toda aquella escena no tuviera nada que ver con él, como si estuviera viendo una obra de teatro mediocre. Sois patéticos, dijo por fin, con un desprecio tan profundo que ambos callaron. Ricardo, siempre has sido un débil. Un inútil que vivía temiendo el enfado de mamá. ¿Y tú? Miró a Carolina, una buscona dispuesta a todo por dinero. Los dos fuisteis solo herramientas. El oficial de policía asintió a sus compañeros, que sacaron las esposas. Alejandro Moreno, Ricardo Moreno, Carolina Díaz, quedan detenidos bajo sospecha de intento de asesinato y conspiración para cometer asesinato, dijo con voz firme y oficial. Tienen derecho a guardar silencio. Todo lo que digan podrá ser usado en su contra ante un tribunal. Se llevaron a Carolina primero, gritaba que era inocente, que la habían obligado, pero los policías no hicieron caso. Ricardo caminaba en silencio, con la cabeza gacha, y al pasar junto a Sofía intentó decir algo, pero ella se apartó, sin querer ni mirarlo. Alejandro fue el último. Caminaba erguido, con la cabeza alta, y al situarse frente a su madre, se detuvo un instante. Siempre lo quisiste más a él, dijo en voz baja, y por primera vez sonó amargado. Porque era el mayor. Yo siempre fui el segundo. Nunca fui suficiente. Isabel lo miró sin pestañear, sin que un solo músculo se moviera en su rostro. Os quise a los dos por igual, respondió. Hasta hoy. Alejandro sonrió de medio lado, asintió y dejó que los policías se lo llevaran. Cuando la puerta se cerró tras ellos, la habitación se llenó de un silencio pesado. Sofía estaba de pie junto a la ventana, abrazándose a sí misma, temblando por toda la tensión acumulada durante semanas. Isabel se acercó, puso una mano en su hombro y la apretó suavemente. Ya terminó, dijo en voz baja. Ya puedes respirar. Sofía se volvió hacia ella y, antes de darse cuenta, abrazó a su suegra con fuerza y rompió a llorar. Lloraba alto, sin contenerse, como lloran quienes llevan demasiado tiempo aguantando. Isabel la acariciaba en silencio, y ese silencio decía más que cualquier palabra. Al día siguiente, en el despacho de Isabel, se reunieron el abogado y varios testigos. Un hombre mayor, vestido con un traje impecable, abrió una carpeta. De acuerdo con la última voluntad de Isabel Moreno, redactada hace una semana y debidamente certificada, leyó con tono solemne, en caso de su muerte o incapacidad legal, todo su patrimonio, incluida la empresa, los bienes inmuebles y los activos financieros, pasan a Sofía Moreno, nacida Rivera. Sofía escuchaba desde el sofá, pero las palabras le parecían irreales, como si hablara de otra persona. Isabel, ¿pero por qué? Empezó, cuando el abogado terminó. Porque te lo ganaste, respondió Isabel con sencillez. Y porque sé que lo administrarás bien. Pasó un mes. Un mes en el que todo cambió y al mismo tiempo nada parecía haber cambiado. Sofía se mudó a casa de Isabel, porque volver a la casa donde vivió con Ricardo era insoportable. Cada rincón le recordaba la mentira, la traición y lo cerca que estuvo de morir. Vendió la casa a través de una agencia, sin volver a pisarla, y destinó todo el dinero a un fondo benéfico que decidió crear. Ese día estaba sentada en el despacho que antes perteneció a Isabel, ahora su despacho, revisando documentos.
Eran los papeles para la creación del Fondo de Ayuda a Mujeres en Situaciones Difíciles, mujeres víctimas de violencia doméstica, de traiciones, de peligro. Quería que su experiencia sirviera para que otras no se sintieran solas. Isabel entró con 2 tazas de café y se sentó frente a ella. ¿Cómo va todo?, preguntó, señalando los documentos. Bien, Sofía sonrió, por primera vez en muchas semanas una sonrisa verdadera. El abogado dice que en un mes el fondo estará funcionando oficialmente. Ya hay varias mujeres que han pedido ayuda. Isabel asintió, satisfecha. Te ayudaré, dijo. Con las finanzas, con la organización. Es algo importante. Sofía la miró, llena de una gratitud difícil de expresar. Aquella mujer, tan estricta y distante al principio, se había convertido en alguien cercano, casi familiar. Isabel dijo en voz baja. ¿Por qué me dejaste todo? La empresa, el dinero, la casa. Podías haberlo dado a otros parientes. Porque eres la única en esta familia que nunca quiso nada por dinero, respondió Isabel con firmeza. Quisiste a Ricardo cuando no tenía nada. Trabajaste, ayudaste, nunca pediste más de lo que había. Te ganaste esta vida, Sofía. Las lágrimas humedecieron los ojos de Sofía, pero eran lágrimas limpias, de alivio. Creí que mi vida había acabado el día que lo oí hablar de los frenos, susurró, mirando por la ventana. Creí que lo había perdido todo. El amor, la familia, el futuro. Y resultó que la vida recién empezaba, terminó Isabel. Sofía asintió, sonriendo entre lágrimas. Sí. Recién empieza. Se acercó a la ventana. En la calle, la gente iba y venía, ocupada con sus propios problemas y alegrías. Allí fuera había mujeres que necesitaban ayuda, que se sentían atrapadas, solas. Ahora ella podía darles lo que a ella le salvó la vida, una segunda oportunidad. Sofía apoyó la mano en el cristal y susurró, soy libre. Soy fuerte. Sobreviví. Y por primera vez en muchos meses, creyó de verdad en esas palabras.